Bienvenidos a nuestra clase de mezclas y compuestos, que son parte del reforzamiento de estas 2 últimas semanas que ustedes necesitan para poder entender correctamente cómo van a ser las transformaciones de las sustancias de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar con las mezclas. Las mezclas son fenómenos físicos. ¿Qué significa esto? En un fenómeno físico solamente vamos a tener un cambio. La materia va a cambiar de forma, va a cambiar de color, va a cambiar de textura, pero no se va a transformar en una sustancia nueva. Vamos a ver el ejemplo. Tengo agua, le voy a agregar un poco de agua oxigenada, un poco de alcohol, un poco de sal, lo mezclamos y sigue siendo exactamente lo mismo. No le pasó absolutamente nada. Esta es una mezcla. Si yo quisiera, puedo separar los componentes de esta mezcla. Las mezclas que son transparentes, ¿sí?, tienen una característica. Van a dejar pasar la luz. ¿Sí? Esa es su característica básica. Son transparentes y se van a llamar soluciones o disoluciones. Vamos con otro tipo de mezcla. La siguiente mezcla se llama coloide. Estas mezclas tienen la característica de que la luz aparentemente queda atrapada dentro de el envase del líquido. En este caso es una gelatina. Las gelatinas son coloides. Si nos preguntaran en el examen del Ceneval, podríamos decir que los coloides son translúcidos, o sea, atrapan la luz. Vamos con la tercera tipo de mezcla. El tercer tipo de mezcla se llama suspensión. Es un líquido que lleva un sólido, en este caso utilicé canicas. No se ven y tienen otra característica. No dejan pasar la luz. Son opacos completamente. Por lo tanto, tenemos una mezcla homogénea llamada solución, una mezcla heterogénea llamada coloide y una mezcla heterogénea llamada suspensión. ¿Cuál es la característica básica de cualquier de estas mezclas? Que los componentes se pueden separar fácilmente. Por ejemplo, si yo utilizo esta cuchara y saco las canicas, ya separé las sustancias. Esa es la característica que deben de tener las mezclas. Pero hay otro tipo de sustancias un poco más complicadas. Vamos a ver ahora a los compuestos. Los compuestos son otro tipo de sustancias completamente diferentes a las que acabamos de ver. Ahora, nuevamente, acomodamos nuestras nuevas sustancias. Y vamos a formar compuestos. Pero primero, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es un fenómeno químico.
Y como fenómeno químico, tiene una cosa que se llama transformación. Voy a producir una nueva sustancia, ¿sí?, a partir de sustancias elementales. ¿Qué característica van a tener? En este caso tengo sal común y corriente, un poco de cloro y agua. Los compuestos, para poderlos estudiar, ¿sí?, necesitamos saber qué estado de agregación tienen. En este caso, tengo un compuesto sólido llamado sal, un compuesto líquido llamado hipoclorito de sodio y un compuesto gaseoso. Y aquí lo vemos. Empiezan a salirle burbujitas. Se está transformando esta pastilla en una sustancia gaseosa y al mezclarse con el agua va a formar un ácido que va a ser el ácido carbonoso. Entonces, dependiendo de su estado, vamos a ver que tienen diferentes características. Vamos a ver entonces lo siguiente. Primero, ¿sí?, ¿cómo se forman los compuestos? Pues se forman. Entonces, paso número 1. ¿Cómo se forman? Pues se forman por la unión de elementos. ¿Dónde vienen representados esos elementos? Pues en la famosa tabla periódica, que es uno de los instrumentos básicos de la materia de química. Entonces, el primer paso es ¿cómo se forman? Pues la unión de esos elementos. 2. ¿Cómo voy a representar a esos compuestos? Se representan por fórmulas, y lo voy a poner con mayúscula para darle énfasis. Fórmulas. ¿Sí? ¿Qué es una fórmula? Pues es la representación de la unión de estos elementos. Y podemos hacerlo con la forma básica de cualquier fórmula que dice A más B, una flechita horizontal, que ya vimos que se debe leer forma o produce, nos va a dar como resultado C. Ya no es ni A ni B, ahora es C. Se transformó en una sustancia completamente diferente. ¿Cómo es la manera en que se pueden unir esos elementos? Vamos a borrar nuevamente y nos vamos a quedar que se tienen que juntar por medio de una cosa que se llaman uniones. Esta unión para nosotros en realidad se va a llamar así: enlace. Así que la materia, para transformarse, utiliza uniones que se llaman enlaces. Los enlaces solamente van a ser de dos tipos en este momento: cuando junto un positivo con un negativo y cuando junto un negativo con otro negativo. Si yo junto un positivo con un negativo,
me va a dar un enlace que se llama enlace iónico. Si yo junto dos negativos, me va a dar un enlace que se llama enlace covalente. ¿Cómo saber cuándo un elemento es positivo y cuándo un elemento es negativo? Ya vimos que en la tabla periódica los elementos del lado izquierdo, ¿sí?, siempre van a ser positivos porque son los famosos metales. En cambio, los que están del lado derecho de la tabla periódica van a ser negativos porque son los no metales. ¿Cómo saber de dónde empieza a contarse cuando son positivos o negativos? Si nosotros buscamos en nuestra tabla periódica el número 30, que es el zinc, y debajo de él tenemos al elemento llamado cadmio, y debajo de él tenemos al elemento 80 llamado mercurio, forman una columna. A partir de esta columna, hacia mi lado izquierdo, todos son positivos, porque todos son metales. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que vamos a notar nosotros cuando un elemento es positivo y cuando es negativo. Espero que hasta este momento no tengamos dudas. Vamos a borrar.